noche. Bendita sea la gloria del Señor. Alabado es su nombre. Estamos transmitiendo en directo. Alabado es el nombre de Dios. Y queremos hoy estar predicando sobre una poderosa palabra que el Señor nos ha regalado en el libro de Génesis, capítulo 18. Pero antes de eso vamos a orar. Alabado es el nombre de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos las vidas de aquellos que están allí, Señor, a través de este medio, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, toma control en esta noche de todas las cosas, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea rema en las vidas, Señor. Que esta palabra sea de poder en el corazón de cada uno de los que escuchan hoy, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Padre amado, impartiendo con tu palabra lo que ella trae, Señor, lo que ella trae en este momento, Padre amado, en el nombre de Jesús. Ahora, Dios, te pido, Señor, que tomes control en el nombre de Jesús de la predicación, Padre amado, que tomes control, Señor, de todos estos instrumentos, Padre amado, en el nombre de Jesús, y que seas tú obrando a través de ellos para que la señal llegue nítida a la casa de cada quien, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, te damos gracias. Ahora nos disponemos, Señor, a leer tu poderosa palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Génesis capítulo 18, versículo 17 nos habla de la palabra donde Abraham intercede por un lugar donde estaba su sobrino Lot. Y dice la palabra en el capítulo 18, versículo 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de la casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Alabado es el nombre del Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Dice la Escritura y habla de uno de los personajes más insignes de la palabra de Dios, uno de los personajes que Dios más usó, este hombre llamado Abraham. Dice la Escritura, bendita sea la gloria de Dios, que cuando Abraham habló con Dios, cuando a Abraham le llegaron una visita de 3 varones, dice que ahí le habló Dios a Abraham y le dijo que no le encubriría lo que iba a hacer, bendita sea la gloria de Dios, y que lo que iba a hacer era una destrucción por causa del clamor que había llegado a la presencia de Dios de unas ciudades llamadas Sodoma y de otra ciudad llamada Gomorra. Alabado es el nombre del Señor. Y una de las cosas claves que podemos mirar en este pasaje, bendita sea la gloria del Señor, es que cuando Abraham empieza a hablar con Dios y empieza a reconvenir lo que estaba a punto de acontecer contra Sodoma y Gomorra, era la intercesión que Abraham hacía, alabado es el nombre de Dios, en presencia del mismo del Dios de los cielos, para que de esta manera el Dios de los cielos mitigara la ira que tenía contra una ciudad poderosa en ese momento llamada Sodoma y Gomorra. Por cuanto ya Abraham había combatido en guerra cuando habían secuestrado a su hijo, a su sobrino Lot, lo habían tomado, bendita sea la gloria de Dios, y que de esta manera, dice la Escritura más adelante, Dios le habla a Abraham de esta manera y le dice que ahora había venido el fin, que quería destruir a esa tierra por causa del pecado que había llegado a la presencia de Dios. Y es que el pecado es una de las cosas que está destruyendo al hombre. El pecado como un ente espiritual invisible que entra al hombre por la desobediencia del hombre, que entra al hombre para traer desgracia, para traer muerte, no solamente una muerte física, sino también espiritual. Alabado es el nombre de Dios. Y que esta muerte traía como consecuencia la destrucción de ese lugar. Alabado es el nombre de Dios. Dios envía a 2 varones para que lleguen allí y duerman en las calles. Usted conoce la historia, pero quiero hablarle un poco de eso para que podamos entender la consecuencia de este mensaje. Alabado es el nombre de Dios. Y que allí ellos llegaron, pero dice la palabra que el sobrino de Abraham los recibió
Sin saberlo, ellos habían hospedado ángeles allí, hospedaron a estos dos varones, bendita sea la gloria de Dios. Y dice que cerraron la puerta tras ellos. Pero dice la palabra que el pueblo se reunió y dice que ahora quería sacar a estos varones para estar con ellos, literalmente para estar físicamente con ellos. Dice que Lot se ofreció por ellos y ofreció a sus hijas en lugar de estos varones, porque el haber hospedado a estos varones era algo sagrado, bendita sea la gloria de Dios. Y el hospedaje para el pueblo de Israel o para los israelitas, que en ese momento todavía no eran una nación como tal, sino que empezaban a formarse. Todavía había venido Abraham del pueblo gentil y se convertía ahora en un creyente del Dios de los cielos, que habían empezado a dejar los ídolos y a conocer a Dios. Dice la Escritura, bendita sea la gloria del Señor, que ellos se colocaron en medio del pueblo para que esto no aconteciera a los varones. Pero usted conoce la historia, dice que ellos salieron, tomaron control de la población, vino ceguera, alabado es el nombre de Dios a esta nación, vino ceguera, y esta ceguera, bendita sea la gloria de Dios, permitió que estas personas salieran y caminaran hacia un lugar llamado Zoar, donde Dios le permitió a Lot ir con su familia. Le dio una advertencia que no mirara hacia atrás para que no se destruyese aquel que mirara hacia atrás. Dice la Escritura que la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Usted conoce la historia, pero quiero estar comentando a través de la historia para aquellos que escuchan por primera vez el mensaje. Bendita sea la gloria de Dios. Dice que sus hijas se fueron con este hombre y dice que esta ciudad donde ellos fueron no fue destruida a causa del clamor de Lot, que también llegó a la presencia de Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Y allí hubo una destrucción. La destrucción fue a causa del pecado. Dice que descendió del cielo azufre, granizo de azufre y fuego. Alabado es el nombre de Dios. Dice que esto vino como consecuencia una destrucción vasta sobre esta ciudad. Una destrucción que hasta el día de hoy está en las ruinas y no ha podido crecer ni nacer nada en ese lugar a causa de lo que descendió del cielo para destruir a esta ciudad. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue la aberración del pecado por el cual Dios permitió, alabado es el nombre de Dios, que estos hombres descendieran y exterminaran a esta ciudad cayendo granizo del cielo con fuego? Alabado es el nombre del Señor. Fue algo que levantó la ira de Dios y era el pecado abominable que se vivía allí. Se practicaba la zoofilia, se practicaba la sodomía, se practicaba cualquier cosa aberrante que se daba en la tierra, se practicaba en Sodoma, alabado es el nombre de Dios. Dice, a la misma luz del día se daban estas cosas, bendita sea la gloria del Señor. Pero una de las cosas claves que dice la Escritura, que Abraham empieza a interceder, bendita sea la gloria del Señor. Empieza a interceder, dice, si hay 50 justos, ¿destruirías tú a la ciudad habiendo justos con aquellos que también practicaban el pecado? Dice el Señor, si hay 50 no lo haré. Y dice que siguió reconviniendo a Abraham, hablando de 45, hablando de 40, que si quedaban 30, que si quedaban 20, que si quedaban 10, dice, por causa de los 10 justos no la destruiré. Y dice la Escritura que aún esta intercesión que fue poderosa en la boca de Abraham, esta intercesión no llegó a un firme acontecimiento delante de Dios, porque ni siquiera habían 10 justos en ese lugar. Y como consecuencia de esto, lo que agravó más la situación fue que ellos en plena visitación de estos varones a la ciudad de Sodoma y Gomorra, ellos decidieron hacer, alabado es el nombre de Dios, lo que querían o lo que querían hacer con estos hombres, lo iban a hacer ahora con toda la familia y con todos los hombres que estaban allí. Era un pecado que no solamente era contra un ser humano, sino que también vendría contra los enviados de Dios celestialmente. Era pecado terrible, alabado es el nombre de Dios, pecado de aberración, pecado de muerte, pecado que había llegado a la misma presencia del Dios viviente. Dice que él mismo en persona bajó, dice que él bajó y miró lo que estaba pasando allí, alabado es el nombre de Dios. ¿Y por qué Dios permitió estas cosas? Alabado es el nombre del Señor. ¿Por qué Dios permitió que el pecado creciera? Porque Dios es tan grande y tan misericordioso que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este mismo principio
que Jesús habló en el Nuevo Testamento, también Dios lo permite en este momento, alabado es el nombre de Dios, para reconvenir y para que el hombre no muriera a causa de la aberración del pecado que se estaba viviendo hoy. Ahora, ¿cómo podemos mirar la semblanza y el matiz que traspasa esta palabra a toda la humanidad de hoy actualmente? Alabado es el nombre de Dios. Y es que en la tierra se está dando el pecado mortal que ha llegado a la presencia de Dios. Pecado de aberración, pecado de adoración a Satanás, pecado donde hay zoofilia, donde hay incesto, donde hay pedofilia, alabado es el nombre de Dios, pecados por los cuales Dios levanta, alabado es el nombre de Dios, bandera de victoria sobre una nación corrupta o sobre naciones corruptas. Tanto es así que se ha dado la liberación del homosexualismo, del lesbianismo, se ha dado la liberación femenina de una manera terrible, donde el gobierno completo, alabado es el nombre de Dios, se le está dando más prioridad a la mujer y a las hijas, a las hijas mujeres, antes que lo que Dios estableció. La Biblia dice que Satanás para estos tiempos querría cambiar la historia y el confín de las cosas. Bendita sea la gloria del Señor. Pero Dios conoce, bendita sea la gloria de Dios, el tiempo para el cual se están dando estos pecados. Y este es el pecado de los postreros tiempos. Está dándose quizá un virus, una pandemia, como usted lo quiera mirar, a través de todas las poblaciones del mundo entero, para una globalización de un pecado que se está dando en todos los lugares. Bendita sea la gloria de Dios. Pecado o pandemia, para mí es pecado. Para mí es el pecado donde en la tierra no se han respetado los parámetros y las condiciones que Dios ha establecido en su palabra. Y cuando esto se da, lo que viene es pecado sobre la tierra, sobre la nación, sobre los conglomerados de naciones, de pueblos, de muchedumbres. Es donde viene el juicio de Dios. Alabado es el nombre del Señor. Vive Cristo y a su nombre damos gloria. Antes de seguir avanzando, quiero leer un pasaje que está en el libro de los Salmos. Quiero hacer un parangón entre Sodoma y Gomorra en Génesis 18 y lo que Dios habla a través del salmista y en el libro de los Salmos, capítulo 7, versículo 10 en adelante, dice la palabra: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, dice la Escritura. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene su arco, dice, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes, dice la Escritura. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño, dice la Escritura. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabado es el nombre de Dios. Dice la Escritura que al justo lo tiene Dios guardado, pero al que está en la impiedad y en el pecado continuo que llega a la presencia de Dios, dice que el hombre caerá en su propio pecado. El hombre caerá en su propio juicio. Alabado es el nombre de Dios. Y algo clave que el Señor nos habla a través de la palabra es que Abraham decidió interceder. Y habló de un número de personas a las cuales Dios le dijo: si los hay, yo no intervendré y haré juicio sobre esta nación. Pero Dios, que conoce todas las cosas, tenía claro lo que iba a pasar. Tenía claro que allí no habían ni siquiera 10 justos. Bendita sea la gloria del Señor. Esto está pasando en la tierra, están pasando en las naciones. Está pasando alrededor del mundo, donde el pecado ha llegado a la presencia de Dios, donde el pecado está haciendo estragos, y que cuando el pecado llega a la presencia del Dios de los cielos, se vuelve más terrible el pecado que cualquier tipo de enfermedad o cualquiera de las cosas, alabado es el nombre de Dios,
que el hombre tenga como algo malo. El pecado es muerte, dice la Escritura. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, la salvación que Dios da gratuitamente, es vida eterna para todos aquellos que la reciben. ¿Qué nos está hablando la Escritura? Nos está hablando que Dios tiene en el ojo del huracán al impío. Que el impío tiene un pie en el infierno y otro pie en su vida normal. Pero Dios, que conoce todas las cosas, aún recibió la oración de Abraham, pero no la mantuvo para detener el juicio que vendría. Los juicios de Dios son justos. Y uno de los juicios más terribles que está viniendo sobre la humanidad en los últimos años es este juicio. Porque este virus que no tiene ninguna corona hace parte de los juicios de Dios. Hace parte del ángel de la muerte que se pasea sobre la tierra. Pero ¿por qué se está dando el paso al ángel de la muerte? Por algo que usted debe conocer hoy. Que usted debe saber a ciencia cierta que esto es lo que está dañando a la humanidad. Se llama pecado. Por eso el Señor habla categóricamente que el pueblo en el mundo entero debe humillarse. El pueblo debe humillarse de tal manera que Dios reconsidere, alabado es el nombre de Dios, lo que tiene pensado hacer para la humanidad. Ahora decimos que es un Dios insensato, que es un Dios que no mira el dolor de los demás. Sí, Dios mira el dolor de los demás. Dios es un Dios sensato y justo, que le da la oportunidad al hombre de que el hombre se arrepienta de su pecado, que le da la oportunidad al hombre para que el hombre pueda ver, bendita sea la gloria de Dios, que hay un Dios de amor, hay un Dios justo que primero le da el principio de oportunidad al hombre, que primero el hombre tiene un principio muy valeroso en el reino de los cielos y es la oportunidad de salvación. Pero el hombre no mira esto. Y hay algo muy poderoso escrito en la Escritura, ¿por qué vino el pecado a Sodoma y a Gomorra? Y podemos leer en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 24 en adelante, dice la Escritura, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su debido extravío, dice la Escritura. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, santo es el nombre del Señor, para hacer cosas que no convienen, dice la Escritura. Dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, dice aquí, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades. Y sigue hablando de una lista muy larga de acontecimientos y de cosas realmente que son pecados que llega a la presencia de Dios. Ahora, vamos llevando esto a la conclusión a través del mensaje que venimos dando en el libro de Génesis capítulo 18. Y es que allí nos está hablando de lo que llegó a la presencia de Dios. ¿Y qué llegó a la presencia de Dios? Llegaron todos los pecados que hablamos en Romanos capítulo 1, donde el hombre no tuvo en cuenta a Dios y lo deshonró. Y eso lo vemos en países europeos y eso lo vemos en países asiáticos, donde le han olvidado la honra al Dios creador de los cielos y de la tierra y le han dado culto a las criaturas antes que al creador. Le han dado más privilegios a los demonios, a los dioses falsos, a la idolatría, a la santería, a la hechicería, a la brujería, al satanismo, al ateísmo. Le han dado rienda suelta
a una cantidad de cosas que no traen nada de edificación a Dios, ni a la raza que Dios ha llamado como su pueblo, sino que esto más bien ha traído como consecuencia una pandemia terrible, una pandemia de pecado, y tras de ese pecado las consecuencias del pecado, alabado es el nombre de Dios. Y dentro de las consecuencias del pecado podemos ver que Dios dijo en su palabra, y escrito está, que ninguna plaga de la que tocó a los egipcios tocaría a los del Señor. Que ninguna de las plagas que mandó al pueblo, a los pueblos errantes por la involuntad de no tener a Dios en su corazón, estas plagas no vendrían a los hijos de Dios. Pero aún pueden caer hijos de Dios en medio de estas plagas porque no están haciendo lo correcto delante de Dios. Que quizás las cosas no se están dando de acuerdo a la voluntad de Dios, y el pecado avanza. Y el pecado avanza, pero la muerte va detrás del pecado. Llámese como se llame la condición por la que el hombre muere, a no de ser de salvación por voluntad de Dios. Pero si el hombre muere en el pecado, el hombre no va al reino de los cielos. El hombre no va al paraíso de Dios. El hombre le espera un lugar que no fue hecho para el hombre, sino que fue hecho exclusivamente para las potestades, para los ángeles caídos, para los demonios. Pero el hombre ha querido tomar el lugar de los demonios y se ha ido tras la avaricia, tras la concupiscencia del corazón, se ha ido tras el engaño y la mentira de la carne, se ha ido tras las obras de la carne. Y las obras de la carne son enemistad contra Dios. Por eso hoy en día usted puede comprender por qué Dios erradicó a Sodoma y a Gomorra. Y era porque Sodoma y Gomorra se habían pervertido en el pecado. Se habían pervertido de tal manera que la presencia de Dios fue inundada, porque dice, llegó el pecado a la presencia de Dios. O sea, el pecado se asomó a la presencia de Dios. Y este pecado trajo como consecuencia el que el hombre empezara a morir, fuese destruido. La Biblia dice que el pecado llegó delante de Dios y Dios envió destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Hoy podemos ver a través de esta palabra, no me llamo profeta como los profetas que Dios tenía en su palabra, pero Dios viene hablando y Dios viene diciendo que viene juicio sobre la tierra. Y Dios viene diciendo que esto está mal y se puede poner peor. Y Dios viene hablando a través de sus siervos, los predicadores. Viene hablando a través de sus maestros de la palabra. Y viene hablando a través de sus evangelistas. Y viene hablando de una y otra forma. Alabado es el nombre de Dios. Pero el hombre no quiere cuidarse. Aún dentro del mismo pueblo de Dios hay gente que se ha podrido y se ha vendido al pecado. Hay gente que ha vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Hay gente que vive ahora en el afán, que vive como si la iglesia fuera una empresa. Alabado es el nombre de Dios, y se llena la boca de decir la iglesia es una empresa. Pues déjame decirte que la única palabra que Dios usó en toda la escritura para llamar empresa a cierta cosa, dice y habla textualmente, y los ricos perecerán junto con sus empresas. En ninguna otra parte de la Biblia habla de empresa. El diccionario Strong me enseña que hay una sola palabra que habla de empresa, y es que los ricos perecerán junto con sus empresas. Porque es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y cuando hablamos de rico, hablamos de ricos seculares y de ricos cristianos. La riqueza es mala, no es mala. Pero hay gente que acumula mientras otros se mueren de hambre. Alabado es el nombre de Dios. Y esto es pecado. Y este pecado también ha llegado a la presencia de Dios. Yo me prefiero seguir creyendo en la palabra que dice, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo dependerá exclusivamente del Dios de los cielos. Alabado es el nombre de Dios. Dios llamó a Elías y lo mandó a un lugar.
Y estando él en ese lugar, dice que él le dio la provisión que él necesitaba. Estamos hablando de los siervos justos de Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Estamos hablando de aquel Dios que mandaba maná y codornices a los que necesitaban. Y es que la iglesia va a empezar a vivir estos tiempos. ¿Sabe? La persecución de la iglesia no va a llegar. La persecución de la iglesia ya llegó. A causa de que el pecado está tomando ocasión a toda la raza humana. Y está tomando ocasión aún en las leyes de los que dirigen las naciones. Para que el hombre se debilite en la fe. Para que el hombre se debilite en lo que profesa. Alabado es el nombre de Dios, y usted lo está viendo. Y el pecado se está dando forma para que el hombre no mire estas cosas y para que el hombre se desinhiba de la realidad, para que el hombre no vea, alabado es el nombre de Dios, la adoración al Dios de los cielos, sino que ahora será de esta manera y quizás pueda volverse peor, donde quizás no te puedas congregar en los próximos meses. Bendita sea la gloria de Dios. Pero yo creo que podremos congregarnos como lo hacía la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva se congregaban en las casas. Y dice que partían el pan con alegría y sencillez de corazón. Y nadie decía ser suyo nada propio, sino que todo lo tenían en comunión con los demás. Bendita sea la gloria de Dios. Alabado es el nombre del Señor. El pecado ha llegado a la puerta de la presencia de Dios, tanto del mundo secular como de la iglesia, que se ha expandido como una pandemia apóstata sobre toda la tierra. Dice la Escritura que Dios no destruiría por la intercesión de Abraham, si era que Abraham estaba en la verdad, por lo justo que él hablaba. Pero en realidad era mucho menos de lo justo de lo que Abraham tenía en mente, los había sobre la tierra. Yo quiero decir algo. Hay muchos menos justos en la tierra que los que tú piensas que hay. Hay un pequeño remanente sobre la tierra que se está guardando para el Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Cuando Elías dijo, solo yo he quedado, él dijo, 7,000 me he reservado cuyas rodillas no han doblado a Baal. Y 7,000 para toda la raza humana era una cifra muy pequeña. Una cifra demasiado pequeña. Alabado es el nombre de Dios. Por eso la Escritura dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Hoy el pecado está a la puerta, está a la carta. El hombre decide cómo peca. El hombre decide qué hace con su vida. El hombre decide que él es el único dueño de su vida y que no es Dios el dueño de su vida. Podemos verlo en países donde adoran al mismo dragón, al mismo diablo. Países donde han abierto iglesias satánicas, donde la Biblia satánica se vende como cualquier otro libro hoy en día. Países que han aceptado, alabado es el nombre de Dios, la pastilla un día después, el aborto, la expresión libre de la droga. Estamos viendo momentos críticos. Lo que más me ha dolido de las noticias que he escuchado, porque me gusta investigar, aparte de ser predicador, me gusta investigar mucho las cosas. Y es que está a punto de darse en Europa, alabado es el nombre de Dios, la libre expresión de la pedofilia con los niños. Un acto aberrante del dios Moloch de la antigüedad, del dios Astarot o Astoret, el dios Sidonio de la antigüedad. Alabado es el nombre de Dios. Y es que estos dioses están tomando forma y vida porque el hombre ha querido olvidarse de Dios y honrar más a las criaturas que al Creador. Alabado es el nombre de Dios. Por eso es tiempo de que la humillación tuya que escuchas este mensaje sea seria, seas firme. Bendita sea la gloria del Señor. Porque una cosa es lo que puedas decir y otra cosa es lo que tú haces. Porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice el Señor, a los tales evita. Y hoy en día es necesario saber en qué Dios te bendices. Que Dios te bendiga. ¿Cuál Dios? ¿Cuál es tu Dios? Porque no todo el mundo está profesando
la fe en el Dios que creó el cielo y la tierra y todas las cosas, sino que ahora el pecado se ha difundido de tal manera que se está convirtiendo en enfermedades, se está convirtiendo en aberraciones, está tomando forma de lo que el hombre le está dando forma. Bendita sea la gloria de Dios. El pecado de avaricia, bendita sea la gloria de Dios, que está acabando con todo en el mundo entero. Y va a venir una crisis mundial de tal manera, alabado es el nombre de Dios, que tendrán que buscar el recurrente de un solo hombre que gobierne la tierra. Y usted conoce eso, y no le voy a hablar de escatología hoy. Le voy a hablar de la palabra, de lo que estamos predicando hoy. Dice la Escritura que Dios decidió destruir a Sodoma y a Gomorra y sacó a la familia que estaba allí, que eran los únicos justos, porque dice la Escritura que su oración había llegado a la presencia de Dios. Y por causa de esto, la tierra de Zoar no fue destruida. Bendita sea la gloria del Señor. Dios envía esta familia a Zoar, pero Sodoma y Gomorra fue destruido. Y el pecado insigne de Sodoma y Gomorra era el homosexualismo, era la pedofilia, era la zoofilia y todo lo que termina en ilia. Era el pecado de Sodoma y Gomorra. Así que, hermano, mira bien lo que estás haciendo con tu vida cristiana, porque quizás tu vida cristiana a Dios no le agrada. Quizás tu vida cristiana, cuando se predica, cuando vas a la iglesia, es una, pero cuando estás en tu casa es otra. Cuando estás en tu casa odias, tu temperamento no cambia, tu carácter sigue siendo el mismo. Alabado es el nombre de Dios. Quizás tu esposa no cambia, tu esposo no cambia. Quizás tus hijos no cambian y viven bajo tu techo y tú sigues con el mismo pecado. Alabado es el nombre de Dios, trayendo anatema a tu hogar. He predicado de esto y lo predicaré. Bendita sea la gloria de Dios. Pecados que pensamos que esto no llega a la presencia de Dios, pero estos pecados llegan a la presencia de Dios. Y la balanza se está inclinando. Y el pecado sigue sumándose. Y el pecado sigue haciendo estragos, alabado es el nombre de Dios, en las naciones. Pero el hombre prefiere más la avaricia, el hombre prefiere más el pecado que la vida. Dios coloca la vida y el bien, coloca la vida y la muerte, coloca el hacer el bien o el hacer el mal. Cada quien sabe lo que hace delante de Dios. Cada quien sabe para qué Dios lo llamó, cuál fue el papel que Dios le entregó. Cada quien tiene que rendirle un día cuentas a Dios. Los pastores, nosotros le rendiremos cuenta a Dios, pero tú también le rendirás cuenta a Dios. Tú también un día te sentarás en el banco de los acusados. Y ese día dice que millares de millares y millones de millones estarán delante del juez de toda la tierra. Y el hombre no podrá excusarse. El hombre no podrá echar mentiras. El hombre no podrá ir a una vida vacía de antes para decir yo enredo a Dios. Porque Dios mismo descubrirá lo que hay en el corazón del hombre. La conciencia te defenderá o te acusará en el día postrero. Alabado es el nombre de Dios. El pecado que se está viviendo en la tierra es un pecado bien terrible. Yo no soy muy amante de las redes sociales. Lo estoy haciendo porque es obligación hacerlo en estos tiempos para poder llevar el mensaje. Alabado es el nombre de Dios. Y tenemos que usarlo de esta manera. Pero si usted se da cuenta, usted abre una página y ahí lo que encuentra, muchas veces se le abren páginas donde hay pornografía, donde hay sexo. Está pasando un canal de televisión y se le atraviesa a alguien haciendo el amor. ¿Por qué? Porque esto está contemplado, alabado es el nombre de Dios, dentro del plan de Satanás para que el hombre caiga. Bendita sea la gloria de Dios. Hoy podemos hacer esto a través de este medio, pero es necesario que tú escudriñes qué es lo que te sirve y qué no te sirve. Qué es lo que es bueno para tu salvación y qué es lo que va a destruir tu salvación. He escuchado de hermanos en estos últimos tiempos, hermanos que usted veía parados en Dios y que ahora se han ido a la pornografía, que ahora se han ido detrás del pecado, que ahora se han ido, el hombre ha dejado a su esposa de 40, 30 años de casado y se ha ido con una joven.
En la misma iglesia se ha pervertido la iglesia y alguien sale separándose y acostándose con otra persona. Alabado es el nombre de Dios. Y esto, si empieza el juicio por casa, ¿dónde aparece el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparece aquel que no profesa nada? Aquel que solamente va a una iglesia a mirar al hombre. Aquel que va a un lugar y dice, yo no voy porque ahí lo que hacen es pedir dinero. Pues maldito el hombre que confía en otro hombre. Cuando tú vas a buscar a Dios, lo vas a buscar es a Él, no al hombre. Hoy te dejo este mensaje, te dejo esta reflexión. El pecado mata más que cualquier otra enfermedad. El Señor dijo en su palabra, escrito está, que no importa que tu cuerpo se destruya, pero que tu alma se salve. Porque tu alma vivirá eternamente. Tu cuerpo es un estuche que se dañará, se destruirá, pero hoy Dios te quiere regalar vida eterna. Alabado es el nombre de Dios. Solo tienes que tomar la firme decisión de tener un cambio de vida. De hacer un alto en la vida que estás llevando. No sé cuál sea el modo de vivir tuyo. Si sea un verdadero evangélico, un verdadero cristiano, un verdadero discípulo del Señor, o simplemente un seguidor del Señor, un seguidor de Cristo. Los seguidores se pierden, los discípulos permanecen. Dios te bendiga en esta noche, Dios te guarde.